Nos piden determinar el campo eléctrico en el centro de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer determinar algunas distancias. Tenemos todos los materiales allí, ¿verdad? Conocemos que cada esquina, cada lado del triángulo valen 0.2 metros. Entonces, eh, el vector campo eléctrico de la carga 1, ¿verdad? En el centro del triángulo, tenemos que determinar esa distancia, o sea, la distancia de Q1 a al centro. Entonces, para eso vamos a utilizar Pitágoras, ¿verdad? Porque si yo trazo esa recta hacia abajo, entonces yo conozco la esquina y yo sé que eh, la mitad de esto, ¿verdad? Vale 0.1 metro. O sea, justamente en la mitad, ¿no? O sea que ya yo conozco este lado y conozco este lado, me faltaría este lado. ¿Para qué me sirve encontrar esa longitud? Ya luego lo voy a dividir, voy a obtener el dato justamente a la mitad, ¿verdad? Puedo utilizar Pitágoras, Pitágoras nos dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. O sea que esto vamos a llamarle R1, ¿verdad? A esa partecita, ¿verdad? Del Q1 al punto amarillo sería R1. Entonces vamos a determinar toda esa distancia de Q1 hasta abajo, ¿verdad? Entonces esa distancia sería igual a, a la raíz, ¿verdad? De 0.2 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Esa distancia sería igual a 0.173. 173 metros. Entonces, si dividimos eso, ¿verdad? Esa distancia entre 2, nos va a dar lo que es R1, ¿verdad? R1 justamente la mitad, dividido sería 0.086 metros. Y aquí tenemos la distancia de R1. Ahora, ahora yo necesito también la distancia de Q2 al centro. O sea, vamos a llamarle R2. Entonces, ¿cómo yo determino esa distancia? Ya yo conozco cuánto vale esto. Esto vale igual a R1, esto. Y conozco esta parte que vale 0.1. Así que nuevamente utilizo Pitágoras, ¿verdad? Podríamos llamar R2 es igual a la raíz, ¿verdad? Aquí yo conozco, tengo la hipotenusa, me falta conocer la hipotenusa sería, tengo los catetos, así que sería, aquí conozco este R1 que vale 0.086 y esta distancia que vale 0.1 metros, o sea, la mitad de 0.2, ¿verdad? Así que sería 0.1 al cuadrado más 0.086 al cuadrado. Esto nos daría R2 igual a 0.131 metros.
Además de eso, también tenemos que determinar cuánto vale la distancia de Q3 al punto del centro, o sea, R3. Pero si nos ponemos a ver que esa distancia es igual al de R2, ¿verdad? Porque mira, aquí nos faltaría determinar esto. Conocemos esta distancia que es 0.1, digo 0.086, y esta que es 0.1. Y ya hicimos esa, así que sería igual a R2 e igual R2 es igual a R3, o R3 igual a R2, igual a 0.131 metros. Ahora debemos de determinar, ¿verdad?, la dirección del campo eléctrico de cada carga en ese mismo punto. Para esto vamos a utilizar ¿verdad? Vamos, aquí está el centro, ¿verdad? Ahí está el centro. Con respecto al centro, el campo eléctrico, como la carga es positiva, sale de ella, el vector, ¿verdad? Justamente hacia ese punto. O sea, que E1, vamos a llamarle E1, vendría en esta dirección. Aquí estaría E1 porque la carga es positiva. Cuando es positiva, el vector campo sale de la carga, ¿verdad? Está E1. Q2, ¿verdad? Como es positiva, también sale de la carga, o sea que iría en este sentido para allá, ¿verdad? Estaría más o menos como por aquí. Quitaría E2. E1. Y E3, la carga es negativa. Cuando es negativa, el vector apunta hacia la carga. O sea que iría hacia la carga de Q3, más o menos como por aquí. Aquí estaría E3. Ahora bien, necesitamos encontrar el módulo. Tenemos que también determinar este ángulo de aquí. De hecho, son iguales. Si nos ponemos a ver, son iguales. Este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Así que ahí no habría problema. Son iguales, podríamos determinarlo utilizando cualquier función trigonométrica. Yo lo hice utilizando coseno. Si aplicamos eso aquí, en cualquiera de estos triangulitos, de esto agarramos cualquiera. Podemos tomar esta figurita aquí. Utilizamos coseno, que sería el lado adyacente, que sería el 0.1 entre la hipotenusa, que ya lo conocemos, que vale 0.131. Así que colocamos coseno del ángulo es igual a 0.1 entre 0.131. 0.131. Si despejamos, aquí va el ángulo. Si despejamos el ángulo, ¿verdad? Con un coseno inverso nos estaría dando aproximadamente 40 grados.
ese ángulo de allí. Bien, ya sabemos cuánto es el ángulo. Aproximadamente 40 grados. Necesitamos también conocer la magnitud de cada vector, cada campo eléctrico, de cada vector sería, ¿verdad? Nosotros conocemos la ecuación que es el campo es igual para cualquier carga, ¿verdad? Que el vector campo es igual a la constante K, que vale 9 por 10 a la 9. La carga entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Así que vamos a aplicarlo para E1. Para E1 sería K, que sería 9 por 10 a la 9. 9. No voy a utilizar la unidad por 10 a la 9, porque no tengo mucho espacio. 9 por 10 a la 9. La carga sería 4 más 4 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entre la distancia que lo separa. ¿Cuál distancia sería? La distancia desde Q1 hasta el centro. Esa distancia es R1, que es 0.086 metros. No voy a colocar la unidad, tampoco sería 0.086, ¿no? Al cuadrado. Cuando desarrollamos eso, nos damos cuenta que E1, el vector sería igual a 4.86 por 10 a la 6, ¿verdad? Newton, este que sería la unidad de campo, aquí sí lo voy a colocar, Newton por unidad de Coulomb. Y E1, E2, ¿verdad? E2 sería igual a 9 por 10 a la 9. La carga, que sería 4 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que es micro, entre la distancia que lo separa del centro, ¿verdad? ¿Cuál sería? R2, que dijimos que era igual a R3, 0.131. Esa distancia al cuadrado, 131 al cuadrado. Entre más decimales tomen, más exacto sería. E2 es igual a no voy a poner vector, voy a poner módulo. Aquí sería E2 igual a 2.13, aproximadamente 2.13 por 10 a las 6 Newton por unidad de Coulomb. Ese sería E2. Y E3, ¿verdad? Sería igual a E2, pero de signo negativo, ¿verdad? Opuesto, ¿verdad? Porque la carga sería menos 4, así que E3 es igual a menos E2. Es igual, pero de signo negativo, opuesto. Igual a menos, sería el módulo, ¿verdad? 2,13 por 10 a la 6 Newton por unidad de Coulomb.
Ahora ya conozco cuánto vale cada vector, ¿verdad? Tanto E1, tanto E2 y tanto E3. Yo necesito encontrar la suma, el vector resultante de la suma de esos tres vectores, ¿verdad? El vector resultante. Para eso voy a hacer una tablita que siempre lo hago, ¿verdad? Aquí voy a poner aquí voy a poner E en X y aquí voy a poner E en Y. Aquí, aquí vendría E1, E2, E3. Y aquí vendría el E resultante, la suma de ER, pongámoslo así. Entonces, E1 en X. Veamos E1 en X, E1 en X, E1 en X. Aquí E1 está justamente por, por la vertical, ¿verdad? Así que sería E1 no tiene componente en X, solamente en Y. Si no tiene componente en X, colocamos 0, ¿verdad? Aquí es Newton por unidad de Coulomb. Aquí es Newton por unidad de Coulomb. Vamos a poner este color que no se ve. Ajá, aquí sería 0. En Y sería, E1, como el ángulo, no, el ángulo no tiene ángulo allí, sería el mismo vector, ¿verdad? El mismo módulo que sería 4,86 por 10 a la 6. Sería 4,86 por 10 a la 6, ¿verdad? Negativo, hacia abajo, está hacia abajo. Y E2 en X. Aquí hay algo que lo interesante, ¿verdad? Para no hacer todo esos cálculos. E2 en X. Y es que E2, ¿verdad? Aquí sería el vector E2Y, ¿verdad? Acá estaría el vector E3Y. Como el vector es de la misma magnitud, ¿verdad? Tiene la misma magnitud, el mismo módulo, entonces, como uno apunta hacia arriba, entonces los signos está en signo, o sea, ¿cómo se le llama? Em, Están en sentido contrario, entonces se cancelan, o sea que no tiene, sería 0 por la suma de esas componentes, serían 0. Solamente habría que tomar la componente en X. Así que podríamos llenar directamente EY 0, ¿verdad? Tanto para E2 como para E3. Aquí sería 0 y aquí sería 0. Pero si tienen X, en X no se cancela porque E2 va a tener hacia allá y E3 también va a tener hacia allá, o sea que se van a sumar, ¿verdad? Va a aumentar, así que no podemos colocar 0. E2 en X. En este caso también tenemos que tomar en cuenta que E2, ¿verdad? En X sería el vector E2 coseno del ángulo, porque no sería el vector resultante, sería las componentes de cada vector. Lo que estamos calculando acá son las componentes. Aquí, tanto aquí, estamos buscando las componentes de cada vector. Coloqué E1, 0 sería la componente en X de ese vector E1. 4,86 sería la componente de ese vector E2, E1 en Y. Ahora, E2 en X, la componente de ese vector resultante, ¿verdad? E2 sería E2 coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que encontramos por aquí.
dijimos que era igual, ¿verdad? Por eso también se cancela. Si el ángulo no son iguales, no se cancela por mucho que el vector sean iguales, pues, sea el de módulo, no se van a cancelar. Si el ángulo fuera diferente, pero como el vector, el módulo es igual y el ángulo también es igual, se cancela. Bien. Así que colocamos, ¿verdad? Aquí sería E2, que sería 2.13 por día a la 6, coseno de 40. Eso me da aproximadamente a 1.60 63 por allá. 1.60. Aquí podemos redondear. Ponemos 1.63 por día a la 6. Y para el vector E3, acá sería E 1.63 por día a la 6. Y el vector E3 también sería igual, porque el vector E3 tiene el mismo módulo y el ángulo es igual, así que serían iguales. Sería 1.63 por día a la 6. Sumando eso, aquí le puede dar casi aproximadamente 2 también, no hay problema, porque como le dije que dependiendo de los decimales que utilice, el resultado va a ser, pero no, después que no se alejen mucho, no hay problema. Puede estar cerca de 2 o puede estar como 1.5 por ahí, está bien. Ahora, el vector resultante. Si sumamos esto, ¿verdad? Tenemos que sumar esto, tanto la componente X como la componente Y. Si sumamos eso, nos quedaría 2, sería 3.26 por día a la 6. Y aquí me quedaría menos 4.86 por día a la 6. ¿Verdad? Entonces, el campo en el centro del triángulo sería eh, la resultante de esos dos componentes, que es la raíz cuadrada de EX, sería EX al cuadrado, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, ¿verdad? Así que si hacemos eso, nos quedaría que, vamos a poner ER, es resultante, ¿verdad? Sería 3.26 3.26 por día a la 6 al cuadrado más, el signo aquí no importa porque todo número elevado al cuadrado es positivo, que sería 4.86 por día a la 6 al cuadrado, que sería 3.26 al cuadrado por día a la menos 6 al cuadrado por día a la 6 al cuadrado más 4.86 al cuadrado, ajá, es igual a
5,85 por 10 a la 6. Aquí sería R, sería 5,85.85 por 10 a la 6 newton por unidad de coulomb. Y esa sería la respuesta. La magnitud del campo eléctrico en el centro, ¿verdad?, del triángulo.